Buenos días y bienvenidos a todos a la sesión de hoy de la plataforma de diagnóstico por la imagen y tratamiento. Hoy tenemos el lujo de contar con dos auténticos monstruos de la radiología, ¿no? Son dos referentes que sin duda hoy en día estamos donde estamos en nuestro país, en gran parte gracias a ellos en radiología. El tema también es interesantísimo, es sobre la valoración del parénquima pulmonar en las cardiopatías. La ponencia la va a dar el profesor Pedrosa y después contamos con la participación en la sesión también como experto del profesor Lucaya. Animo ya a todo el mundo que vayan escribiendo sus preguntas, comentarios en el chat y ellos amablemente al final de la sesión las comentarán. Sin más, doy paso ya de palabra al profesor Pedrosa. Adelante, por favor. Buenos días a todos. Esta charla es, por así decirlo, una continuación de la que hicimos hace unas semanas sobre la semiología cardíaca. El papel que el parénquima pulmonar juega en las cardiopatías es muy importante y es necesario conocerlo bien. Para ello hemos hecho una comunicación en que tras los datos anatómicos habituales que tienen interés en la patología cardíaca, vamos a hablar de dos grandes alteraciones, la del patrón vascular pulmonar y la del propio parénquima. Dentro de la primera hablaremos de la asimetría que ocurre entre ambos pulmones, en la parte superior y la parte inferior, de la disminución y del aumento de la vascularidad pulmonar. En el tema de las alteraciones del parénquima pulmonar vamos a hablar del fallo cardíaco, del fracaso hemodinámico que todos vemos todos los días, de los edemas, tanto intersticial como alveolar, algunos detalles sobre simuladores del edema cardiogénico y de los efectos tardíos que en una radiografía de tórax se pueden ver tras un éxtasis pulmonar crónico. Recordar, en primer lugar, que en el individuo normal con una presión venosa por debajo de 10 milímetros de mercurio, existe una simetría lateral entre ambos pulmones, derecho e izquierdo, con una isquemia relativa de la parte superior y que hace que exista una simetría vascular ápices-bases. Esto se acompaña además de una prolongación periférica de los vasos pulmonares que disminuyen progresivamente de tamaño. Las venas ocupan poco papel en el tema de la hemodinámica pulmonar. Son poco visibles, contienen, como dice el artículo de Varona, numerosas anomalías que se traducen en lesiones que no tienen una representación clínica más que en la tomografía computerizada y que se han dado a conocer fundamentalmente con la realización de las técnicas de ablación de venas pulmonares. Lo que sí es importante de las venas pulmonares es que su visualización en la radiografía convencional de tórax es poco frecuente. De hecho, ya Felson habló en su libro en el individuo normal, que tiene muy poca representación en algunas de ellas. Y sobre todo, más importante para nosotros es recordar que el hilio pulmonar, compuesto fundamentalmente por arterias pulmonares y por las venas de los lóbulos superiores, no tienen las venas de los lóbulos inferiores, que están por debajo, es decir, no forman parte habitualmente de las sombras ciliares. Esto tiene alguna ventaja práctica posterior, como luego veremos. Un problema añadido es el del hilio pulmonar. Recordar, ya también en el famoso capítulo final del libro de Felson, habla de los hilios pulmonares y la línea interiliar, con la izquierda más alta que la derecha, pero sobre todo que son de igual tamaño y densidad. Esto tiene su importancia práctica, como ahora veremos. De Lacy, en un famoso pequeño libro que es una preciosidad, que tiene publicado bastante recientemente, habla de los ángulos que forman los hilios, que viene a ser lo mismo que la línea interiliar, en el sentido de que el ángulo izquierdo está más alto que el derecho. Cuando el hilio aumenta,
como por ejemplo en este caso de tromboembolismo pulmonar, pues es importante reconocer el tamaño y la densidad del mismo en relación a la presencia, en este caso, de tromboembolismo pulmonar. Recordar también, que ya hemos mencionado anteriormente, el hecho de que la visualización de arterias y bronquios en la radiografía de tórax produce la imagen famosa del gemelo, que son dos densidades prácticamente similares en tamaño, mientras que cuando existen alteraciones cardíacas, tanto con la hipertensión arterial pulmonar como en una enfermedad mitral con hipertensión venocapilar, existe una asimetría que es necesario conocer. El problema de este signo famoso del gemelo es que se ve pocas veces. No siempre es fácil de encontrar en una radiografía de tórax. También recordar que la arteria interlobar tiene un tamaño que es conocido y que con frecuencia se hace grande, sobre todo en casos de hipertensión pulmonar, de tromboembolismo pulmonar, como es el caso que mostramos. Y también recordar que a veces la unión de las venas pulmonares con la aurícula izquierda produce varices, produce dilataciones aneurismáticas a nivel de la unión, que se han descrito incluso roturas de las mismas, tromboembolismo, algunas complicaciones, y también es necesario conocer estas variantes. El patrón vascular es muy complejo. De hecho, hay un artículo publicado en el Insights of Imaging, bastante reciente, de Marini, y explica la enorme cantidad de lesiones que uno puede encontrar tanto a nivel arterial como de venas pulmonares como de arterias bronquiales. Esto sirve de recordatorio porque de cómo vamos a enfocar el problema de la semiología del corazón. Bueno, a mí se me ocurre que debemos de hablar de la simetría vascular ápices-bases, de la simetría vascular entre ambos pulmones, de la disminución de la vascularidad pulmonar y del aumento de la vascularidad pulmonar, como grandes grupos sindrómicos. El hecho de que los vasos superiores sean inferiores en tamaño a los de los lóbulos inferiores ya lo describió Felson en su famoso capítulo, pero si ven, no todos los pacientes presentan esta isquemia relativa de los lóbulos superiores. De hecho, en los 1000 casos de Felson había un porcentaje importante de gente que los tenía igual los de arriba que los de abajo. De manera que hay que tener en cuenta siempre que existen variantes y que no todas las cifras son 100%, ¿verdad? A veces esta asimetría se exagera. Por ejemplo, en el enfisema bulloso, como es el caso que mostramos, en atelectasias bilaterales de los lóbulos inferiores, cuando descienden los cilios, también aparece la asimetría. En el enfisema bulloso, evidentemente, la presencia de bullas, tanto a nivel del parénquima como en los costados, con las famosas bullas paraseptales, que son una combinación muy conocida y produce una simetría exagerada. Que los vasos superiores sean mayores que los inferiores se conoce como el nombre de redistribución o cefalización, que también alguna gente utiliza ese término. Se ha descrito en el enfisema alfa-1 antitripsina y en algunos ataques agudos de asma infantil. Este es varios ejemplos de redistribución, desde una mínima a una marcadamente exagerada, en la que puede verse la presencia de vasos superiores mucho más grandes que los inferiores. Y este es un caso de enfisema alfa-1 antitripsina, en la que hay redistribución, y la redistribución está producida por el hecho de que el enfisema de esta gente es fundamentalmente enfisema basal y se acompaña de bronquiectasias, de lesiones cicatriciales extensas y produciendo una imagen bastante típica y conocida. La simetría entre ambos lados la he dividido aquí yo en aquellas que tienen drenaje normal
y aquellas que tienen el drenaje anormal. En el lado del drenaje normal tenemos las venas meándricas, que son venas que cursan por el parénquima pulmonar de manera un poco alocada, pero que drenan en la aurícula izquierda. Por las fístulas arteriovenosas más frecuentes en la telangiectasia, pero que pueden ocurrir de forma aislada, son también un fenómeno a reconocer en el parénquima pulmonar, cuando uno puede describir tanto la vía aferente como la vía eferente en las radiografías simples, y ya se puede sospechar la imagen. Un ejemplo también de asimetría es el síndrome de Swyer-McLeod. En la bronquiolitis obliterante de la adolescencia produce en el adulto una isquemia relativa de un pulmón que se hace más pequeño y más hiperclaro. En las cortes de tomografía computerizada se puede ver cómo existe mucha menor densidad vascular del lado izquierdo que el derecho. A su vez, los vasos y bronquios son más pequeños, como se ve muy bien en los cortes coronales, y ello produce una visualización de una asimetría clara del lado derecho con el izquierdo. Muy importante el tamaño pequeño del hilio pulmonar. También recordar que existen hiperclaridades unilaterales en los casos de tomografía computerizada. El famoso signo de Westermarck, producido por la trombosis en una arteria pulmonar, produce hiperclaridad que a veces es tan evidente como en este caso. Y por último, recordar también que en las atelectasias de los lóbulos inferiores, los lóbulos superiores tienen que inflarse para ocupar el territorio que está atelectático, y ello produce una hiperclaridad de un pulmón comparativamente con la contraria, y la tomografía computerizada muestra bien la ausencia de vasos de un lado con relación al otro. La asimetría de ambos lados con drenaje normal es muy frecuente debido a anomalías de las arterias pulmonares. Yo en este pequeño dibujo que me he hecho recuerdo un poco las formas de las arterias pulmonares que vemos en el adulto. Se ven vasos pequeños comparativamente con el normal, se ven vasos interrumpidos a unos 2 centímetros aproximadamente de la bifurcación, lo que se llama habitualmente interrupción, y se ve en ausencia total del vaso, lo que llamamos habitualmente agenesia. Hay cierta confusión en la nomenclatura de estas anomalías, porque se mezclan los términos en muchos casos. Lo que es importante de recordar es que muchos de ellos permanecen en el adulto sin diagnosticar, y que incluso pueden llegar a la vejez sin ser diagnosticados, y que se asocian a enfermedad cardíaca congénita con frecuencia. Pueden ser la causa ignorada de fallo cardíaco, sobre todo en niños, está descrito fundamentalmente. Pueden ser la causa de hemotisis severas, disneas de grandes esfuerzos e ignorada, o de infecciones graves. Y por último, su denominador común, que es lo que al radiólogo le importa, es la asimetría en el tamaño pulmonar. Aquí tenemos un típico ejemplo de un pulmón reducido de tamaño con un vaso anómalo visible en la base pulmonar, en el llamado síndrome de la cimitarra o síndrome venolobar. Este paciente tiene una vena que drena parte del pulmón y que drena directamente a la cava. En el caso que nos ocupa, drena a la cava inferior, justo por encima del diafragma. Puede ser por encima o puede ser por debajo. Se acompaña de un pequeño secuestro, visible también en la exploración. Este caso presenta en la resonancia magnética hipoplasia de la arteria pulmonar derecha, viéndose el tamaño tan reducido con relación al izquierdo. No siempre es así. Tenéis este ejemplo, por ejemplo, de asimetría clara con hilios de diferente tamaño. Plantea cosas interesantes porque también tiene su pequeño secuestro y tiene anomalía de bronquial asociada, con una ausencia del bronquio intermediario
que es una anomalía rara, pero que también ocurre en el seno de estas lesiones. Este caso es interesante porque tiene un pulmón derecho más pequeño que el izquierdo, un hilio de forma normal y una densidad alargada en el lado derecho. Lo interesante de esta paciente es que había sido operada de comunicación interauricular a los 11 años y lo que ahora tiene, como ven a la derecha, es un drenaje masivo del lado derecho hacia una gran vena que drena en la vena cava inferior, justo por encima del diafragma. Este caso pasó desapercibido durante años, hasta que era una emigrante, hasta que se supo que había sido operada en otro hospital y se pudo recoger la historia clínica del paciente. Esto es interesante porque muestra algunas de las anomalías que se pueden encontrar, anomalías congénitas acompañantes, ¿verdad? Este paciente que tiene un ductus claramente visible, tiene asimetría pulmonar evidente, con alteraciones del parénquima, que en las exploraciones coronales de resonancia, de tomografía computerizada, puede verse que tiene una interrupción de la vena, de la arteria pulmonar derecha a unos 2 centímetros. Tiene también su pequeño secuestro acompañante y una gran circulación pulmonar en el parénquima del lado derecho, que es mucho más reducido. En el lado izquierdo lo que hay es plétora. Este paciente tiene ductus y por tanto tiene plétora en el lado izquierdo. Estos son los cortes axiales de este mismo paciente, mostrando la circulación colateral y las anomalías que el parénquima pulmonar tiene, también con bullas en el lado contrario. Las asociaciones que se han descrito incluyen toda clase de patología congénita cardíaca, y conviene recordarlo porque mucho, como hemos dicho antes, pasan desapercibidas con frecuencia en el adulto. Este es el último caso que enseño de anomalía de las arterias pulmonares, con una reducción brutal del lado izquierdo. Recordar que las del lado izquierdo son las que se acompañan con mayor frecuencia de patología cardíaca, comparativamente con el lado derecho. Y en este paciente existe una clara circulación colateral en el seno del pulmón reducido que tiene, y aquí puede verse cómo existe obstrucción completa de la arteria pulmonar izquierda, y vean cómo la sangre se acumula en la parte distal de la genesia, intentando salir hacia los colaterales correspondientes. Este paciente tenía hipertrofia de intercostales, mamaria interna, arterias frénicas, bronquiales, todo el círculo alrededor del pulmón alterado. La reducción bilateral vascular pulmonar es un problema infantil, y Javier hablaría mucho mejor de lo que yo pudiera hacer. No voy a tocar nada de este tema. En el adulto es prácticamente enfisema el tema que nos ocupa. No hay grandes patologías en el adulto, salvo algunos casos de patología congénita que puedan llegar a la vida adulta. Más importante es el aumento de la vascularidad. Cuando es completo de todo el parénquima pulmonar hablamos de plétora, y cuando es con isquemia periférica hablamos de hipertensión arterial pulmonar. Las comunicaciones y ductos, etcétera, es decir, todos los shunts que del lado izquierdo al derecho producen aumento de la circulación pulmonar, suelen en el adulto verse como grandes alteraciones pulmonares, con pulmonares de gran tamaño, muchas veces con cardiomegalia. Este es un caso de una gran plétora pulmonar en un enfermo con una comunicación interauricular que pasó desapercibida hasta la vida adulta. Tiene un pequeño tumor, un lipoma costal en la parte superior del tórax. Y este es un ductus tradicional también en el adulto. Interesantemente, estos enfermos, el problema fundamental que presentan es que se infectan con facilidad, hacen endocarditis y cuando llegan desapercibidos hasta la vida adulta. Son pocos casos, pero existen, como en este caso que mostramos.
Los síndromes hipercinéticos, los síndromes con aumento del volumen minuto, frecuentes la anemia, el exceso de líquidos, el embarazo, el embarazo es una fístula, y las fístulas arteriovenosas múltiples, etcétera, son casos que producen aumento de las pulmonares en ambos lados. Este es un caso que tiene grandes pulmonares, tiene restos de una cirugía previa, tiene grandes pulmonares y cardiomegalia. Este es un paciente con síndrome de Randy-Osler, con fístulas en el parénquima pulmonar y fístulas aquí en el hígado. En los últimos tiempos han añadido algunas otras alteraciones a los síndromes hipercinéticos, incluyendo la obesidad mórbida en ese trabajo reciente que encontré en la literatura. Y dentro de este aumento de la vascularidad pulmonar hay que recordar los aneurismas de arterias pulmonares raros, congénitos la mayoría de ellos, como este caso que mostramos aquí, aunque se han descrito sobre todo en vasculitis, Behçet, Takayasu, etcétera, que pueden presentar aneurismas de arterias pulmonares. Este paciente se concluyó que eran congénitos y presenta a nivel de la pulmonar principal y sobre todo en el lado derecho. ¿Y qué hace? Hablamos de la hipertensión pulmonar. Bueno, la hipertensión pulmonar es el aumento, se describe con aumentos superiores a 25 milímetros de mercurio, y se divide fundamentalmente en 5 grandes grupos. Este esquema de Foley muestra bien que las alteraciones van desde el lado derecho al lecho vascular, donde aparecen todas las lesiones habituales que luego mencionaremos, y hasta el lado derecho con fundamentalmente la enfermedad tromboembólica, de manera que afecta a todo el aparato circulatorio pulmonar y produce aumento del tamaño de la pulmonar. Recordar también el hecho de que en la radiografía simple de tórax el tamaño del círculo del arco aórtico y de la pulmonar deben de ser de igual tamaño, y que cuando existe hipertensión pulmonar pues este crece de manera importante. Este es un caso típico con el gemelo alterado, el nivel que se da, y hablando de que si los enfermos tienen mucha enfermedad pulmonar, la radiografía de tórax es un pobre predictor. Recordar que estos pacientes producen disfunción importante del ventrículo derecho y que en la tomografía computerizada se traduce en aumento del tamaño del ventrículo derecho en comparación con el izquierdo, en la inversión del septo con curvadura hacia el ventrículo izquierdo y la aparición de reflujo en las venas suprahepáticas. El mosaico es otra alteración que ocurre en la hipertensión, en la hipertensión arterial pulmonar y fundamentalmente en el grupo del TEP crónico, como este caso que aquí mostramos. ¿Cómo son los grupos de hipertensión pulmonar? El primer grupo incluye una serie de enfermedades, mezcla de enfermedades con drogas, enfermedades secundarias a alteración del lecho capilar, hipertensión. Este es un enfermo con fallo cardíaco, cardiomegalia y grandes pulmonares en los ilios, que presenta un claro vaso que va hacia la vena innominada, hacia el tronco brachiocefálico venoso izquierdo, produciendo un shunt en este paciente que se acompaña de una importante isquemia pulmonar que da el clásico mosaico. El segundo grupo son las alteraciones propias del corazón, enfermedad mitral, enfermedad aórtica y enfermedad mitroaórtica, que dan, como en este caso, grandes pulmonares. Y el tercer grupo son las enfermedades pulmonares propiamente dichas, bronquiectasias crónicas, neumonitis, esclerodermia, etcétera, como en este caso, enfisema con bronquiectasis. El cuarto grupo es el grupo del embolismo pulmonar crónico. También importante de recordar porque estos casos llegan en el adulto muchas veces sin que se reconozcan fácilmente. A veces se confunden con otras alteraciones como las que aquí se mencionan,
Lo interesante es que la tomografía computerizada es enormemente útil al demostrar las recanalizaciones que las arterias pulmonares tienen al producirse la organización de los trombos que en ellas existen, como en este caso que vemos aquí de la arteria pulmonar principal. Hay un trabajo del grupo de Valle-Brón espléndido en Radiographics sobre este tema. El último grupo es el de la miscelánea, sarcoidosis, enfermedad de Langerhans, etcétera, que producen lesiones pulmonares extensas, producen hipertensión pulmonar, grandes alteraciones son enfermedades más bien crónicas y sobre todo de parénquima pulmonar difuso. Todo ello nos lleva al fallo del sistema pulmonar, del sistema cardíaco con frecuencia, en lo que denominamos fallo cardíaco. ¿Qué entendemos por fallo cardíaco? Bueno, pues este es un síndrome en el cual el sujeto aparece con síntomas que todos conocemos, disnea sobre todo fundamentalmente, a veces tos, fatiga importante al caminar, etcétera, porque el corazón no es capaz de suministrar el volumen necesario para la actividad que en ese momento el sujeto está realizando. Lo más importante de recordar es que, aunque sí es frecuente, lo que hace que sea muy frecuente es la edad. A partir de los 65 años, el fallo cardíaco sube de manera exponencial. Y eso es un dato importante a recordar. Se distinguen habitualmente dos grandes fallos, la disfunción sistólica y la disfunción diastólica, aunque las enfermedades que lo producen a veces son las mismas. ¿Cuál es la causa fundamental del fallo? Bueno, en este trabajo se destacan varias estadísticas de grupos extensos y fundamentalmente la patología isquémica y la hipertensión están a la cabeza en el fallo cardíaco. En tercer lugar estarían las enfermedades valvulares. Pero hay que recordar que estos pacientes tienen otras lesiones que son importantes de reconocer porque están en la base de las lesiones del propio fallo. Hipertensión, enfermedad coronaria, fibrilación auricular muy importante en un porcentaje elevado, arritmias ventriculares, etcétera, hipertensión pulmonar. Y también hay comorbilidades no vasculares, de las cuales sobre todo hay que recordar diabetes y obesidad como cosas que ocurren con relativa frecuencia en estos pacientes. Yo distingo dos hechos fundamentales en el fallo cardíaco. Hay una vía progresiva en la cual podemos seguir el paciente que va desde el edema intersticial a un edema mixto y al final un patrón alveolar típico en alas de mariposa, y luego aquellos que de manera explosiva hacen edema pulmonar en alas de mariposa. Por último, los hallazgos radiológicos se deben de completar con los efectos que sobre el parénquima pulmonar produce el éxtasis crónico. Este es un ejemplo típico del fallo cardíaco, lo que denominamos edema intersticial. El paciente que tiene cardiomegalia tiene unos cilios borrosos porque los vasos están rodeados de líquido, no tienen bordes nítidos. Hay pequeños derrames lamelares en la parte posterior de ambos senos posteriores. Presenta líneas de Kerley en pequeña cantidad, que aquí se ven poco en esta imagen, ahora veremos alguna. Y la tomografía computerizada muestra la abundancia de líquido en el seno del parénquima pulmonar, con los típicos signos: líneas AB de Kerley, tractos, engrosamiento pared bronquial, lo que llamamos el bronchial cuffing, la borrosidad de los cilios, los derrames, etc. ¿Cómo son las líneas de Kerley? Vamos a hacer un recuerdo. Las líneas A son líneas finas, blancas, que desde los cilios salen radiadas hacia el lateral del tórax. Las B, todo el mundo las conoce, horizontales, situadas en los senos costodiafragmáticos, en número variable y siempre bien visibles en el propio seno. Las líneas C son líneas reticulares, es lo que hace que el parénquima pulmonar tenga un aspecto reticular extenso. Y por último, las líneas D
son lo mismo que las B, pero en el lateral de tórax, en el espacio retroesternal, cuando se ven líneas horizontales similares a las líneas B, pero en el espacio lateral del tórax. En este trabajo que se estudiaron 18 signos radiográficos en tomografía computerizada, y estos 5 son los 5 que se consideraron, que se demostró más frecuentes: cardiomegalia, engrosamiento de septos interlobulares, derrames pleurales, aumento del diámetro vascular y opacificaciones en vídeo deslustrado. La ausencia de estos signos, baja probabilidad de edema pulmonar. La presencia de un signo o más es un signo prácticamente cierto de la presencia de edema, como en el caso que mostramos con la retícula propia de los senos de los septos interlobulares rellenos de líquido. Este paciente tiene alteración claramente visible con derrame pleural bilateral, cardiomegalia, redistribución y la presencia de lesiones extensas pulmonares, que, como puede verse en los cortes, en las reconstrucciones coronales de su tomografía computerizada, producen una retícula extensa pulmonar, producen derrames mínimos al nivel de las fisuras y en los senos, etc. En este trabajo de Müller-Lehncke se estudiaron los signos cardíacos que hemos mencionado hasta ahora y se pudo ver que son poco sensibles. La sensibilidad de estos signos es muy baja, mientras que su especificidad es alta. Y el único signo que realmente tiene una sensibilidad por encima del 50% es cardiomegalia. Cosa que sorprende, ¿verdad? Porque uno pensaría, ahora lo veremos a continuación, que la combinación debe ser más frecuentemente sensible, ¿no? Estos signos nos hacen recordar, como ya dijimos en la charla anterior, que existen casos de edema pulmonar bilateral sin cardiomegalia, ¿verdad? Y que generalmente obedecen a individuos que hacen infarto agudo del miocardio y que ingresan en el hospital antes de que el corazón todavía se dilate, y pueden, si lo tienen normal habitualmente, previamente, ¿verdad? Y como este caso, que es una estenosis severa aórtica, que hizo un cuadro agudo, hizo infarto de miocardio y tenía este edema sin cardiomegalia. En este trabajo se estudiaron 5 signos, ¿verdad? La congestión, las líneas B, los derrames y el edema alveolar. Y no coinciden más que en el 33% de los casos. Es decir, que no es tan frecuente que veamos todo el armamentario florecido del edema. Y por eso es más importante recordar que existen líneas de Kerley, que existen derrames finos lamelares en los senos o fisurales, como detalles que nos pueden hacer sospechar en la enfermedad. Este paciente ya presenta la progresión del estado intersticial puro al estado mixto, en el cual a los signos de líneas de Kerley, etcétera, se suma ya densidades periliares de tipo alveolar, de tipo de lesión del espacio aéreo. Y cuando uno estudia la tomografía computarizada de este paciente, a las líneas Kerley y líneas reticulares claras en la parte superior y anterior del tórax, se une la opacificación en pequeños segmentos del tórax, típico ya del edema que ha invadido el espacio alveolar, el espacio aéreo. La vía instantánea es la vía que produce las famosas alas de mariposa, o el bat's wing, también se habla de alas de murciélago, y este edema es un edema que de repente aparece ante nosotros ya bien constituido. Este paciente tiene cardiomegalia con un gran ventrículo izquierdo que desciende por debajo del diafragma y se ve a través del fundus gástrico, aparte de la típica distribución en alas de mariposa. Tiene una cosa además que ya dijimos el otro día y que volvemos a repetir: su aparición y desaparición rápida. Es importante, en el edema eso ocurre. Días más tarde, a pesar de que ya está limpiado en la radiografía de tórax, parece limpio, en la tomografía computerizada, casi un mes más tarde, todavía muestra vidrio deslustrado en ambos pulmones. ¿Cuáles son las excepciones que podemos ver a esta
a esta distribución en alas de mariposa? Bueno, a veces es parcheado el edema. No siempre es, aunque conserva una distribución que podríamos llamar en alas de mariposa, sin embargo, a veces puede ser en parches, como en este caso, que es un enfermo con un infarto de miocardio y enfermedad severa coronaria y que hace este tipo de edema. Y este paciente, por ejemplo, que también tiene una consolidación del lóbulo superior derecho, cardiomegalia y claros signos de edema periliar. Bueno, este paciente tiene una neumonía. Esto no es edema. Este individuo que tenía diabetes, etcétera, pregunta obligada para todos los radiólogos: ¿tiene usted diabetes? Yo creo que deberíamos hacerla prácticamente siempre cuando estamos hablando de casos cardíacos. Y el paciente se pudo curar de esta neumonía que hizo sobre el lóbulo superior derecho. Las excepciones también supone el que veamos mucho más edema en el lóbulo superior derecho. ¿Cuándo ocurre eso? En la insuficiencia mitral. Parece ser que el chorro de salida de la válvula insuficiente va más hacia las venas del lóbulo superior derecho que hacia ninguna otra. Y por eso aparece esto. ¿Cuándo aparece esto? Bueno, los individuos que hacen infarto de miocardio, se produce destrucción de los músculos papilares de la válvula mitral con el infarto. Y ello produce una regurgitación aórtica mitral aguda que produce edema unilateral. Como vemos en este caso, este es otro infarto agudo de miocardio que hizo insuficiencia mitral aguda y tiene mucho más edema en el lóbulo superior derecho, aunque también tiene en el resto del parénquima pulmonar. Se han descrito, como aquí se dice, algunos casos de edema del lóbulo superior derecho transitorio. Es decir, que parece ser que puede haber casos de insuficiencia mitral transitoria debido al infarto. Higgins menciona un número importante de alteraciones que pueden producir asimetría en el edema pulmonar y producir edema unilateral. Y menciona desde gravitacional a una serie de alteraciones que afectan más a un lado que a otro del pulmón. Con respecto a este paciente, por ejemplo, que tiene mucho más en el lado derecho, le hice unos minip aquí para ver el parénquima bien y parece que efectivamente tiene más en el lado derecho, aunque también tiene en el izquierdo. Una palabra de recuerdo: los individuos que están enfermos en un hospital con un infarto de miocardio, con un problema de fallo cardíaco importante, están acostados generalmente sobre un lado y con mayor frecuencia sobre el lado derecho. De manera que mucho de la diferencia en asimetría de edema está producido gravitacionalmente por el hecho de que están más acostados sobre un lado que sobre el otro. Y este paciente que tiene una distribución asimétrica. Bueno, en el enfisema, y este paciente tiene destrucción importante del parénquima pulmonar en el lado derecho, produce alteraciones en el edema, porque claro, donde no hay parénquima es difícil que pueda haber irrigación, ¿verdad? Lo mismo ocurre en este paciente que tiene un edema asimétrico, está en los dos lados, pero tiene una distribución completamente asimétrica. Este es un tromboembolismo pulmonar y con múltiples émbolos, y donde hay émbolos pues no puede haber irrigación, ¿no? Por tanto no hay edema. Recordad por último que en el neumotórax se puede encontrar edema unilateral, con el edema es vacuo o edema de reexpansión, aunque hay gente que cuestiona que esto sea cierto. Este es un caso interesante que voy a poner también aquí porque tiene edema bilateral, recuerda un poco las alas de mariposa, aunque es más basal, y se acompaña de doble contorno que comprime el bronquio principal izquierdo, que sale por el lado derecho, que casi sugiere una gran aurícula, ¿verdad? Y tiene en la lateral, sin embargo, una gran masa central, ¿verdad? La tomografía computerizada muestra que esta gran masa subcarinal comprime no solamente los bronquios, sino las venas pulmonares de los cuatro lados. Este es un linfoma de Burkitt en un adulto con enfermedad veno-oclusiva secundaria, es decir, tiene falta de aporte
al pulmón de las venas debido a la compresión que sufren las 4 venas debido al tumor, a pesar de lo cual puede verse que tenía edema pulmonar bilateral. Por último, la hemorragia pulmonar puede simular el edema pulmonar. Este paciente tenía fibrilación auricular paroxística y se le hizo una ablación de venas pulmonares. Parece que el control de la heparina no fue muy adecuado y hizo hemorragia pulmonar bilateral, que se distribuye en este caso más posterior y más basal, aunque en la radiología de tórax tiene aspecto de alas de mariposa. Por último, y solamente como una pincelada sobre el edema no cardiogénico. El edema no cardiogénico tiene una serie de precipitantes que van desde el ahogamiento a las lesiones por gases, etc. Y producen un alas de mariposa sin cardiomegalia fundamentalmente. Este paciente que siempre enseño llegó a casa de madrugada borracho y se cayó a la bañera. Y en la bañera la señora tenía ropa con agua y lejía. De manera que este individuo tiene doble componente para hacer un edema no cardiogénico, ¿verdad? Tiene el near drowning, tiene el ahogamiento y tiene el efecto de la lejía sobre la mucosa bronquial, que también produce extravasación de líquidos, ¿verdad? Hizo posteriormente, esto es de hace años, en aquella época se hacía terapia con oxígeno intenso, hizo un pulmón de oxígeno y acabó muriéndose con una membrana hialina. Y por último, este caso, que es un exfumador importante, muy importante, que hace edema pulmonar bilateral. ¿Por qué lo hace? Bueno, este enfermo tenía pancreatitis de repetición y le metieron demasiados líquidos, hizo un edema por exceso de líquidos, un edema no cardiogénico, sin cardiomegalia, alas de mariposa, parénquima pulmonar basal, sin edema. ¿Por qué? El enfisema. La presencia de enfisema severo hace que este paciente tenga un edema asimétrico absolutamente extraordinario, porque yo no he visto como este muchos casos. ¿Y cuáles son los efectos tardíos del éxtasis? Bueno, el primero de los efectos es la aparición de los tumores fantasmas, ¿verdad? Recordar que el líquido almacenado en las fisuras, más frecuentemente en la menor derecha, pero también en las mayores, es una constante en pacientes que han tenido múltiples ataques de fallo cardíaco con derrames pleurales y que dejan estos tumores fantasmas. Una segunda condición es que en la hipertensión del círculo menor hay hemorragia pulmonar y esa hemorragia pulmonar produce densidades pequeñas en el parénquima pulmonar debido al depósito de hemosiderina que es más densa que los nódulos ordinarios porque tienen hierro y acaba por producirse un patrón en pequeños nódulos, un patrón miliar bastante típico en los pacientes. En este caso en concreto, en un enfermo con enfermedad mitral que tiene una gran orejuela, una gran aurícula izquierda que sale por el lado derecho y redistribución evidente, ¿verdad? Hemosiderosis secundaria. Un paso más allá de la hemosiderosis secundaria sería la osificación pulmonar. Los enfermos con enfermedad mitral de larga duración, etcétera, pueden presentar osificación heterotrópica de puntos en el parénquima pulmonar. Este paciente tiene gran cardiomegalia con ventrículo izquierdo grande, aurícula enorme, redistribución, derrames fisurales y tiene un pequeño nódulo también aquí arriba. El paciente tiene nódulos que llegan a las 176 unidades Hansfield, hueso puro en el parénquima pulmonar, osificación secundaria al éxtasis crónico. Y el nódulo que se veía aquí arriba, este nódulo es un pequeño carcinoma que, como el enfermo estaba muy mal, se tardó en tomar resolución sobre él. Bueno, recordar que la circulación normal es mayor en los lóbulos inferiores, que la respuesta al aumento de la presión pulmonar suele ser la redistribución, con aumento de los vasos en los lóbulos superiores, que puede haber aumento de la circulación pulmonar con o sin alteración de las arterias pulmonares,
La reducción en el adulto es casi siempre el enfisema. La aumentada es típica de la plétora, que ocurre sobre todo en aquellos individuos con shunt de izquierda a derecha que llegan a la edad adulta. La circulación aumentada con isquemia es típica de la hipertensión arterial pulmonar. El aumento de la presión hace extravasación de líquido, primero intersticial, con borrosidad de vasos, líneas de Kerley, etc. Si sigue aumentando la presión, aparecen los edemas de carácter alveolar. La simetría se debe fundamentalmente a la insuficiencia mitral que ocurre posinfarto, y el éxtasis crónico lleva a la aparición de hemosiderosis pulmonar secundaria y a la osificación heterotópica. Pues muchas gracias. Muchas gracias, profesor Pedrosa, por esta magistral presentación que de manera excelente pues, nos ha mostrado cómo las cardiopatías, tanto congénitas como adquiridas, tienen una repercusión sobre la circulación tanto venosa como pulmonar, arterial y venosa pulmonar, y que muchos de estos hallazgos son identificables en la placa simple de tórax, y que aunque a veces el diagnóstico definitivo lo vamos a hacer por taco-resonancia, sin duda la placa de tórax sigue siendo muy útil para una orientación inicial y ponernos bien sobre la pista de dónde estamos. Muchas gracias, hay felicitaciones en el chat y alguna pregunta, pero quiero primero dar paso de palabra también al profesor Lucaya, que como experto seguro que tiene comentarios sobre el tema. Por favor. Bueno, yo experto no, pero quiero felicitar a César, quiero hacerle una pregunta y dos comentarios. ¿Cuántos síndromes venolobares has visto en el lado izquierdo? El que enseño, el que estoy enseñando. El único. Sí. El único. Vale, no, lo digo porque en el lado derecho es tremendamente frecuente y en el lado izquierdo yo me parece que he visto uno o ninguno. O sea, tú solo has visto uno. Luego, yo tengo un axioma que enseño a mis residentes que digo, cuando los pulmones sean asimétricos en tamaño o en el grado de vascularización, el lado hipovascularizado es siempre la normal. Siempre la normal. Muy bien. Esto es un axioma que yo he utilizado en pediatría, por lo menos funciona en más del 90% de los casos. Y solo quería añadir que como caso curioso, no sé si lo has enseñado, me ha escapado, que puedes ver hipoplasia de una arteria pulmonar y líneas de Kerley-B, y esto es típico de atresia de las venas pulmonares, ¿no? Y a veces he visto casos de asimetría con una hipoplasia de un hilio y en el mismo lado ves líneas de Kerley-B, y esto tiene que sugerir a cualquier edad de la vida atresia de las venas pulmonares. Nada más, felicitarte, eres un crack. Si fueras tan bueno jugando a golf como dando conferencias, serías como John Ram. A mí me gusta, ya que has sacado a reducir un dicho que tú haces con los residentes, yo tenía uno que se ha perdido en el quehacer diario de rehacer la conferencia, que como comprenderás la he rehecho 20 veces. A mí me enseñaron de residente una frase que decía mi primer maestro: one anomaly begets another. Begets es un verbo arcaico que significa procrear, gestar, nacer, en sentido de nueva vida. Y es importante porque todos los individuos en el que ves algo que te sugiere que es una lesión congénita, hay que pensar que tiene otras y que hay que buscarlas porque aparecerán. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Desconocía el verbo begets, pero totalmente de acuerdo. Bueno, yo tuve que mirar. Look it up. Muy bien, César, eres un crack. Muchas gracias, Javier. Un fenómeno. Siempre fuiste un fenómeno, César, siempre fuiste un fenómeno. Cuando viniste a Cincinnati y yo estaba residente, ya sabías más que Felson. Grande, No tanto, César, no tanto. grande. Te mandaré estos casos cuando Muy bien, reciba sí. tu email. Te Pero encantarán. ahora ya tienes el bueno. Sí. Muy bien. A ver. Felicitaciones en el chat. No da tiempo para leerlas todas. Sí que quería hacer una pregunta que he dejado Salva también en el chat sobre cuáles creéis que son los retos de futuro elaboración de la afectación del parénquima pulmonar en las cardiopatías.
un poco, es una pregunta abierta, ¿no? Sobre hacia dónde creéis que vamos. Con toda la experiencia que tenéis acumulada los dos, ¿cómo lo veis esto? Hombre, yo creo que las nuevas tecnologías, estas actuales, van a ayudar muchísimo, ¿no? Incluso yo tengo muy poca experiencia, bueno, ninguna, por decir la verdad, pero todas estas cosas de cuantificación de flujos pulmonares y de parénquima pulmonar, etcétera, que se viene con tomografía computerizada de estas nuevas, ¿no? Espectrales y todo tipo de cosas, yo creo que van a aportar cosas, eso es evidente. Yo sigo creyendo que la radiografía de tórax hay que saber, como tú dices, hay que sabérsela porque están ahí los signos y muchas veces orientas al enfermo simplemente con eso, aunque es evidente que hace falta otras cosas detrás, ¿no? Sí, sí, es el paso, yo creo que hemos pasado de la anatomía a la función, ¿no? Con todo lo que tiene es la radiología funcional de la hemodinámica y del Exactamente. funcional de las cardiopatías, ¿no? Aparte de Sí, exactamente. No sé si estás de acuerdo también, profesor Lucaya. Es la historia de la medicina. Primero anatomía, después fisiología. Y esto en todos los conceptos, es lógico. Nosotros no ofrecíamos fisiología, vosotros nos traéis fisiología y mucha más información que ofrecíamos nosotros. Y se os felicita por ello, se os felicita. Muy bien, pues con esta frase del doctor Lucaya de primero anatomía y después fisiología, yo doy por concluida la sesión de hoy magistral. Ha sido un auténtico lujo para mí compartirlo con dos monstruos de la radiología, como son ellos dos. Y doy paso de palabra a Salva, que seguro que quiere concluir la sesión. Muchas gracias. Bueno, me uno a las felicitaciones. Muchas gracias, Víctor, por tu excelente moderación. Muchas gracias, profesor Lucaya, también por tus comentarios de experto. Y profesor Pedrosa, es un honor poder seguir aprendiendo de tu experiencia y seguro que tu presentación la vamos a ver muchas veces. Yo hago siempre pequeño resumen, bueno, pero el resumen sería la frase que has dicho. Por favor, hay que seguir conociendo los fundamentos de la radiografía de tórax. La radiografía de tórax todavía nos enseña y nos puede ayudar mucho a evitar exploraciones innecesarias y hacer un manejo mucho más eficaz del paciente, ¿no? Yo creo que, y lo has explicado muy bien con tu presentación. No sé si quieres añadir algo más, César. Nada, muy agradecido y que estoy encantado de colaborar con vosotros. Estáis haciendo una gran labor. Lo intentamos, lo intentamos. Muchas gracias, César. Muchas gracias, Xavier. Y os deseo un buen día. Simplemente recordar a la audiencia que mañana tenemos a la doctora Gemma Forcada, que nos va a hablar de las hernias de pared abdominal. Estáis todos invitados. César, que tengáis un buen día. César, Javier, Xavier y Víctor, que tengáis un buen día. Nos vemos. Un saludo a todos. Muchas gracias. Un saludo. Adeu. Gracias. Chao. 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 Chao.